El fin de las AFP y de las ISAPRES. Algo que parece inevitable. Y eso es realmente la opinión también de Tomás Mochati, uno de justamente los que es más conocido dentro de la radio Bio Bio, y que publicó una opinión que es muy acertada en realidad, donde menciona que tienen los días contados. Y vamos a ver si esto es realmente así, viendo algunos proyectos de ley que se han presentado, pero también viendo la reacción de la derecha ante esta situación luego de su masiva derrota política. Porque están reaccionando y vamos a ver que tiene su lado positivo la reacción y su lado negativo. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor José, que se convirtió en el suscriptor más reciente, decide hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, José, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden decidir comentar abajo, dar un like y compartir este video. Dentro de una columna de opinión llamada Una victoria superior al Allende, Tomás Mochati, que es bastante respetado y conocido por sus denuncias de cosas contra la izquierda y la derecha, hizo un análisis de los resultados de la elección de constituyentes, alcaldes, concejales, etc. Y él hizo un análisis que en este canal también en parte hemos hecho, de que esto no es una campaña cualquiera, no es una elección cualquiera, sino que es una de esas elecciones transformadoras e históricas que marcan un cambio. Y él dice que esto es el inicio de una nueva república, para bien o para mal, donde las fuerzas de la izquierda tienen una mayor predominancia, ya que, y esto es importante decirlo, muchos de los nominalmente independientes no son tan independientes, o sea, son más de izquierda muchos, algunos un poco de la derecha, pero los menos. Y eso es evidente por sus declaraciones. En algún momento vamos a ver como algunos de la lista del pueblo acusaron a Maduro de neoliberal y que eso no era verdadero socialismo. Entonces cuando uno escucha esa frase, bueno, es evidente para el lado que tira esa gente, ¿no? Pero él mencionó ese análisis y dijo que dentro de todo eso, además de la responsabilidad de la derecha en temas de los de la colusión, el corporativismo y una serie de cosas, dijo que las AFP a nivel de pensiones y las ISAPRES a nivel de salud tienen los números contados, ya que gran parte de los constituyentes, una amplia mayoría, quieren eliminarlas por completo, ya sea con restricciones muy altas o con una nacionalización por completo. Pero lo que sí parece evidente es que la estatización se acerca. Y lo más probable es que así sea. La estatización de las pensiones y de las ISAPRES parece ser una cosa inevitable. Eso ya de por sí parecía ser incluso antes de que se supieran estos resultados. Desde hace algún tiempo, desde comienzos del año 2020, hay un proyecto presentado por el Senado en el Congreso que busca la eliminación de la AFP y nacionalización de los fondos de pensiones. Eso que suena tan bonito, ¿no? ¿Cómo lo traducimos al lenguaje sencillo? Eliminar AFP es cerrarlas por ley. Y nacionalizar los fondos de pensiones es básicamente el mundo político se roba todas las pensiones de los trabajadores y se lo llevan ellos. Y después ellos deciden cómo lo reparten. Lo que nunca termina muy bien porque tenemos ejemplos como al otro lado de la cordillera, en Argentina, donde hacen eso y después, sorpresa, sorpresa, como los políticos son corruptos, se roban toda la plata. Además que se ponen ese fondo común o lo gastan en pagar deudas internacionales. Porque como empiezan a gastar más de lo que ingresa para el Estado, y eso aquí también lo están diciendo que hay que endeudarse con organismos internacionales, después viene el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional diciendo, oye, págame. ¿Y dónde hay plata? Bueno, en las pensiones. Se las roban. Y después las pensiones quedan siendo una miseria peor que las que había antes. ¿Qué es lo que pasó en Argentina? Que tenían un sistema de AFP, que las pensiones tampoco eran una gran maravilla, lo nacionalizaron de sorpresa y ahora las pensiones son incluso peores que las que había antes, son pensiones de miseria y de repente el gobierno por ley las baja. Una locura. Entonces eso ya de por sí era una cosa que estaba ahí y que se esperaba que en algún momento fuera aprobada sí o sí por el Congreso porque fue presentado desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero ya con los resultados de la constituyente es más que evidente que es el fin de esos sistemas. Sistema de capitalización individual, las ISAPRES, y que eso en el mejor de los casos va a ser simplemente prohibido y en el peor de los casos va a ser nacionalizado y expropiado. Parece ser algo que va a ocurrir. Y ante esto, la derecha, luego de reaccionar un poco ante este, podríamos decir, aturdimiento, luego de su masiva derrota y su caída en irrelevancia en realidad, está intentando de reaccionar de cierta manera, porque tienen una carrera contra el tiempo. Porque es más que evidente que las elecciones parlamentarias
que se dan a finales de este año, al mismo tiempo que se elige presidente, ellos también van a ser arrasados. O sea, probablemente sufran otra derrota histórica y pasen a tener un rol muy marginal en el siguiente Congreso. Pero todavía no ha ocurrido eso. Y por lo tanto, todavía tienen un poco menos de la mitad, o algo así como un 45% de los votos dentro de la Cámara de Diputados y en el Senado. Porque la izquierda tiene mayoría en el Congreso, pero una mayoría por poco. Y por lo tanto, tiene una carrera contra el tiempo para tratar de aprobar alguna ley que evite que pase eso, ¿no? Y es lo que están tratando de hacer. Y es en razón de eso que los diputados de la UDI, la Unión Demócrata Independiente, uno de los partidos más conservadores dentro de la derecha tradicional, presentó un proyecto para impedir la expropiación de los fondos de pensiones. Ahora, ¿cuál es su argumentación? Algo similar a lo que hemos dicho en este canal, ¿no? Que tienen el miedo de que se repita lo que ocurrió en Argentina. Y esto puede sonar bien en principio, ¿no? Me parece bien que traten de que no le roben las pensiones a la gente. Pero hay un par de problemas con esta lógica. Uno, cualquier cosa que ellos aprueben, asumiendo que ellos pudieran aprobar esta ley, porque probablemente no podrían, tendrían que llegar a una negociación con sectores de la izquierda y lo dudo mucho, pero asumamos por un momento que pueden aprobar esta ley. ¿Qué pasa? Que después de eso, en la Constitución pueden escribir otra cosa los constituyentes, que se sabe con amplia mayoría piensa una cosa distinta, y da igual lo que ellos aprobaran de ley. Porque sobre las leyes normales, ordinarias, comunes y corrientes, están siempre la Constitución. Entonces cualquier cosa que se anote en la Constitución va a estar sobre las leyes ordinarias que se encuentran establecidas ahí. Entonces, aunque ellos lograran aprobarlo, de nada sirve, porque si se anota en la Constitución otra cosa, se hace lo que dice la Constitución. Dentro de jerarquía legal, la Constitución siempre es la ley máxima. Entonces, eso es un poco irrelevante, ¿no? Ese es un punto. Pero también el otro elemento es que como está redactado este proyecto, está establecido que de cierta manera esto es como para proteger también un poco la continuidad de un sistema corporativista en las AFP, cuando lo que debería ocurrir idealmente sería que fuera un sistema voluntario, que sea legal, que puedan existir AFP, pero no estas que están elegidas a dedo, sino que compitan cualquiera, y que pueda existir sistema de reparto, o que la gente pueda retirar su plata y dejarla en el banco, o guardarla abajo su colchón, o hacer un hoyo en el suelo, en la tierra, y guardar ahí todo escondido el dinero porque no confías, etc. Decisión de cada uno. Si es plata de cada uno, si quieren lo invierten en una casa, si quieren se lo gastan, es la plata del trabajador, y por lo tanto debería poder cada uno decidir qué hacer. Eso sería lo ideal. Y si hubieran propuesto eso, que está basado en valores de libertad individual, autonomía y autodeterminación, probablemente no habríamos llegado a esta crisis en materia de pensiones y habría estado un poco más legitimado el sistema. Además de todas las modificaciones negativas corporativistas, de empresarios, como dirían algunos mercantilistas, que se hicieron desde los 90 y que empeoraron tanto los gobiernos de la concertación como los gobiernos de la derecha. Muchos han hablado de eso, en los 90 eran bien distintas las AFP. Está como el tema de las pérdidas, por ejemplo, que en ese momento cuando había error por pérdida, lo cubrían las AFP, eso se cambió después en el gobierno de Lagos. Hay una serie de modificaciones que se hicieron durante Elwin, Frey, Lagos, Bachelet y Piñera, o sea, gobiernos de izquierda y derecha, ¿no? Es un punto. Pero eso yo creo que ya pasó y eso está en el pasado. Mochati tiene razón en decir que eso ya quedó en el pasado. Lo que podrían tratar de hacer, que no lo han querido hacer porque tienen la esperanza de defender la institución corporativista todavía, que creo que es una cosa del pasado, especialmente con los resultados que han obtenido. Pero lo que podrían intentar de hacer, si realmente tienen miedo, que es un miedo razonable tomando en cuenta los proyectos de ley que hay, que a los trabajadores, a todas las personas les roben sus fondos de pensiones, lo que deberían hacer es permitir el retiro del 100% de los fondos de AFP. Que algo que incluso Pamela Giles ha apoyado, que el senador Moreira de la UDI también apoyó. Entonces, si realmente quieren salvar las pensiones de la gente y que no se las robe el Estado y los políticos, deberían presentar un proyecto de un retiro total de los fondos de AFP. Y ahora, inmediatamente. Y con eso ganarían tal vez algo de popularidad. Esto es un consejo incluso a nivel político, ¿no? Algo de popularidad para las elecciones municipales. Elecciones de diputados y senadores. Podrían mejorar un poco su situación. Harían algo que sería en favor de la libertad individual y de los trabajadores para decir que es lo suyo. Entonces, apoyando la libertad, que por mucho tiempo no lo han hecho porque han sido sumamente corporativistas y corruptos. Y además, le estarías quitando cualquier apoyo que podría tener Pamela Giles a futuro porque le quitarías uno de sus principales temas, que es el retiro de los fondos de AFP. O sea, sería una enorme estrategia que sería además lo correcto a nivel moral y a nivel económico. Pero probablemente no lo van a hacer. Porque, insisto, el corporativismo está más interesado en mantener ahí la estructura del sistema por el mayor tiempo posible en vez de salvar las pensiones de la gente. Y en razón de la derecha, que probablemente termine defendiendo ese corporativismo, porque la derecha es sumamente corporativista,
Y eso lleva a cosas de corrupción, de estructura, y bueno, aquí en Chile hay una historia de eso. La izquierda probablemente, que quiere aprobar esto, particularmente el proyecto presentado desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista y el Frente Amplio, se van a aprovechar de eso, de que nadie propone mucho ese retiro del 100%, y van a terminar expropiando los fondos de pensión a través de esa llamada nacionalización de los fondos. Y al final a la gente le van a quitar su pensión, y no me sorprendería que pase literalmente lo que ocurrió en Argentina, donde después se lo robaron los políticos. Porque ¿cómo le vas a decir que no, que pase eso? Si después, ¿cómo lo vas a impedir? Si va a estar manejado por el Estado y de un día para otro, la plata no está, se la gastaron. ¿Y cómo lo vas a impedir? ¿Cómo? No puedes. Se jodieron nomás las personas con su pensión. Que es un poco lo que pasó en Argentina, que es tan mal ejemplo de tantas cosas, pero aquí los políticos muchos les gusta ese sistema porque es un sistema horrible para la población, pero un sistema maravilloso para aquellos que son de partidos políticos, parte de la casta política. A ellos les encanta, es mucho poder para ellos y puro clientelismo político en que la gente son casi como siervos y sirvientes que mantienen a base de bonos y que los políticos empobrecen a propósito para mantenerlos dependientes. Es un sistema realmente diabólico. Entonces, es la situación en que se va. Y lo peor es que, como la derecha parece ser que no va a reaccionar en ese sentido y todos estos proyectos son como medios inútiles porque después con lo de la Constitución no van a servir para nada, la única esperanza que queda tal vez, mientras no lo presente el proyecto de la derecha, tal vez Moreira lo presenta pero no ha hecho nada todavía, es que tal vez Pamela Giles apoye el retiro del 100% y lo haga no por un tema de principio, sino por un tema de popularidad. Y es porque ella aceptó y le gustaba la idea de retirar el 100%, pero lo quiere hacer al final del gobierno de Piñera. ¿Por qué? Porque quiere que le sirva como un bono, tal vez, bono entre comillas, o buena imagen para las elecciones presidenciales. Entonces es una situación compleja para las pensiones de las personas. Yo solo espero que alguien, me da exactamente igual de donde venga, apoye el retiro del 100% de los fondos de AFP y que después la gente decida qué hacer con su plata. Sistemas colectivos, colectivistas y estatales se vienen más bien inevitables, pero yo espero al menos que los políticos no le roben la plata a la gente de su pensión y que lo puedan retirar todo. Si lo van a hacer o no, dudoso. Pero es el camino que está siguiendo esto y Mochati tiene razón. Esto no es solo una elección más. Es un cambio de paradigma. Y es lo que llama la nueva república. Y efectivamente, esto es una nueva república que vuelve a parecerse tal vez un poco al Chile de los 50, un poco más decadente, y que los políticos van a tener mucho poder. A menos que se aprueben cosas de democracia participativa, democracia directa, pero lo más probable es que volvamos a un sistema con mucho poder estatal y por lo tanto mucho poder de los políticos, que son los que manejan el Estado. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Creen que es bueno el proyecto de la derecha, de la UDI? ¿O que, como digo yo, es un poco irrelevante por lo de la Constitución y la Constitución es la ley suprema dentro de eso? ¿Creen que debería permitirse un retiro del 100% o no? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.